Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos si el mando de Xbox Series X será la mejor opción para jugar en móvil, iOS y Android. ¡Comencemos! ¡Sí! ¡Sí! En el costado derecho de la caja nos indicará que este mando es compatible con Xbox Series S, One, Windows 10, Android y iOS. ¡Wow! También nos indicará que funcionará con dos baterías AA. Y que para vincularlo con Windows, iOS y Android necesitaremos que el otro dispositivo cuente con tecnología Bluetooth. Nos daremos cuenta que es la nueva versión del mando por el diseño de la cruceta, ya que esta será un redondo y no la típica cruz. ¡Sí! En la parte trasera nos indicará los botones que tiene, como por ejemplo el nuevo botón que cuenta con esta nueva serie que es para compartir la imagen y grabar videos directo en la Xbox. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Señor Increíble, necesitamos su ayuda. A trabajar. Como podemos apreciar, la presentación es bastante sencilla y limpia. Lo primero con lo que nos encontraremos será el mando sin ninguna clase de protección y con un par de pilas de la marca Duracell alcalinas que no son recargables. Estas baterías son de 1.5 voltios ya que no son recargables y son de tecnología alcalina, pero de igual manera el mando funcionará muy bien con unas pilas recargables de litio de 1.2 voltios. Sí. ¿Contratado? También nos encontraremos con unos manuales bastante sencillos, los cuales nos indicará cómo vincular a nuestra consola o nuestros dispositivos Windows, Android y por supuesto iOS. Y ese será absolutamente todo el contenido que nos vendrá con nuestro mando de Xbox. El mando que veremos hoy será en el color Robot White, también tendremos disponible en color negro o Carbon Black, en un color verde chillón, el cual se llamará Electric Bolt, en color azul, llamado Block Shoe, y red, llamado Pulse Red. Para mí se me hace mucho más elegante y bonito en color blanco, aunque sea un poco más manchoso, pero yo lo prefiero de ese color. ¡Qué bonito! Si te preguntas si se puede usar baterías recargables, la respuesta es claro que sí. En este caso yo voy a usar unas baterías recargables con una capacidad de 2600 mAh y un voltaje de 1.2 volts. Pero antes vayamos a ver un poco la estética de este mando de la serie X. En cuanto a calidad de materiales, la verdad es que se siente un poco más económicos que los del mando de PS5, pero sin embargo se siente bastante bien a la hora del agarre. En la parte superior tendremos un puerto USB tipo C para conectarlo y vincular a nuestra consola de Xbox. También veremos que los gatillos nos vendrán recubiertos de goma, lo cual se siente bastante bien a la hora de sujetarlos o apretarlos. En la parte inferior tendremos la tapa para colocar nuestras baterías y veremos que nos vendrá con un diseño de tipo puntos, el cual dará un muy buen agarre a la mano y ayudará a que la mano no transpire. Finalmente, en la parte inferior nos encontraremos con la entrada de jack 3.5 y otro puerto especial para accesorios de Xbox. En cuanto a los joysticks, estos se sienten bastante bien y con un movimiento bastante suave. Procedamos a retirar la tapa y como podemos apreciar tendremos un apartado para una batería la cual vende Xbox, que es totalmente recargable y la podremos cargar a través del puerto USB-C del mando. Pero ahora vayamos a colocar nuestras baterías recargables extraíbles. Y lo primero que podremos notar es que el peso aumenta considerablemente con las baterías. En cuanto al agarre, se siente bastante cómodo, pero a mi gusto yo me acostumbré más a los mandos de PlayStation. Aquí un pequeño ASMR. Como pudieron apreciar, realmente los botones sí que hacen bastante ruido y a la hora de mover los joysticks hace un sonido bastante hueco. Pero ahora sin más vayamos a vincularlo y a ver qué tal funciona este nuevo mando de la serie X. Tendremos que presionar el botón de la parte superior al lado del puerto USB tipo C y parpadeará el botón de Xbox, lo cual nos indicará que estará en modo emparejamiento. Simplemente tendremos que activar nuestro Bluetooth y vincularlo a Xbox Controller. En algunas ocasiones nos dirá que se necesita una aplicación para controlar el mando, pero simplemente le damos a confirmar y ya estará conectado de una manera bastante fácil. No necesitamos ninguna aplicación externa. ¿Así de fácil? ¡Sí! Simplemente emparejar el Bluetooth y nada más. En este caso lo procederemos a probar con el juego de Fortnite en un dispositivo Android, concretamente el S22 Ultra. Y veremos que la verdad funciona bastante bien.
El tiempo de respuesta es bastante corto, pero yo diría que el tiempo de respuesta es aún un poco más corto en un mando de PS5, pero lastimosamente no funcionan en los Android, como te lo demostramos en el video anterior, del cual te dejaré un enlace en la pantalla final para que vayas a verlo. ¡Qué agradable sujeto! Sin lugar a dudas, en un dispositivo Android funciona bastante bien, pero ahora vayamos a probarlo en un dispositivo iOS. Estuve buscando en todo lado la información del tipo de Bluetooth que trae este mando y la verdad es que no encontré nada en la página oficial de Xbox. Pero la versión anterior de este mando traía Bluetooth 5.0, así que este mando debe traer 5.0 o quizás superior. Y volviendo al funcionamiento en cuanto a iOS, la verdad es que estaba bastante contento porque parecía que funcionaba muy bien, pero sin motivo o razón aparente, como podemos ver a continuación, el juego se sale y tendríamos que reiniciarlo otra vez, y lo pasé a probar un montón de veces y la verdad es que después de 1 o 2, máximo 3 minutos de juego, siempre se sale. ¡Mapache, qué porquería! Por lo cual, si tú lo quieres para jugar en un dispositivo iOS, la verdad es que no te lo recomiendo, ya que se saldrá todo el tiempo del juego y tendrás que reiniciar de nuevo. Una verdadera lástima. Pero si quieres el mando para jugar en un dispositivo Android, la verdad es que funciona bastante bien, no encontré ningún problema hasta la fecha. Así que ya sabes, si quieres un mando para jugar en dispositivos Android, la verdad es que te recomiendo el mando de Xbox, pero si quieres un mando para jugar en dispositivos iOS, te recomendaría el mando de PS5, ya que el mando de Xbox en iOS todo el tiempo cierra el juego y tendrás que iniciar de nuevo, y el mando de PS5 en iOS no reconoce las teclas como son, o como debería. Esta información vale millones. Con las baterías que yo estoy usando de litio recargables de 2600 mAh, la verdad es que me dio una autonomía de más de 24 horas de juego, lo cual es increíble y un verdadero punto a su favor, ya que juntas sumarán una capacidad de 5200 mAh en comparación a los 1530 mAh de la batería del mando de PS5, lo cual es un salto radical y un gran punto a favor del mando de Xbox. Por lo cual yo le daría a este mando de Xbox una calificación de 9 de 10. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. No se llevó el 10 debido a sus problemas de compatibilidad con iOS. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!